Decía el gran poeta y padre de la lengua alemana, Goethe, como muchos le dicen, que el peor de los males que le puede suceder a una persona es que llegue a pensar mal de sí mismo. Y esto es una gran verdad, porque nuestras relaciones, nuestra forma de tratar a los demás, nuestro empuje en la vida, nuestra direccionalidad hacia las metas, hacia los objetivos, en gran parte va a estar determinada por esa imagen que tenemos de nuestra propia persona, por la confianza que tengamos en poder alcanzar las metas que nos hemos trazado, o bien por la terrible desconfianza que tenemos en nosotros mismos, la duda y con ello la parálisis. Como en algún programa lo hemos tratado, pues cosas terribles le pueden suceder a cualquiera, cosas que están totalmente fuera del control de esa persona. Pero a pesar de todo ello, las circunstancias, la forma en que hayamos sido tratados en el pasado, nunca va a determinar nuestro futuro de manera irrevocable, ni mucho menos la forma en que nos podemos ver a nosotros mismos. Se sabe que hay personas que han podido tener todas las ventajas y sin embargo sus vidas van poco a poco terminando en un callejón que parece no tener salida. En el fondo esto se debe a que se perciben a sí mismas como víctimas de los problemas, hasta de los problemas más triviales. Y por lo tanto, el que asume el papel de víctima siempre va a ir culpando a otros de sus fracasos. Para salir de esta espiral en donde nuestra propia deteriorada autoimagen nos lleva al caos, hay que revalorar la estima que tenemos por nuestra propia persona. Y este es precisamente el tema que hoy vamos a tratar en este programa en el que me he tomado la libertad de autoinvitarme. La autoestima sigue siendo un tema de primer orden. ¿Por qué? Porque afecta muchas de las áreas de nuestra vida, entre ellas la forma en que tratamos a los demás, la determinación que vamos a tener para alcanzar las metas y objetivos que para nosotros son importantes y significativos, la manera en que vamos a poder encajar las críticas que siempre todos vamos a recibir y vamos a poder hacer de ellas algo constructivo en vez de algo que nos paralice y de alguna forma nos derrumbe. Es a través de la autoestima que nosotros podemos realmente asumir responsabilidad plena por nuestra propia vida. Así como hay personas, como decíamos hace unos instantes, que han tenido toda clase de ventajas y sin embargo han terminado mal, existen también aquellas personas que han sufrido situaciones indescriptibles para ti y para mí, pero que logran superar ese pasado y van alcanzando con el tiempo un éxito muy auténtico y más allá del éxito personal van haciendo aportaciones significativas a las demás personas a su alrededor. Son precisamente estas segundas las que, a pesar de las situaciones de dolor, las situaciones indescriptibles de agotamiento, de desventaja, han logrado hacer grandes aportaciones, las que nos están confirmando que lo que nos sucede no es lo que va a determinar, lo que va a conformar en forma definitiva nuestra autoimagen, ya que cada uno de nosotros va haciendo con sus circunstancias lo que desea. Hay personas para quienes lo que les sucede es el fin del mundo, y hay personas para quienes, sucediéndoles lo mismo, consideran que esta es la señal definitiva de que tienen que responder de otra manera y salir adelante. La realidad de que el ser humano siempre puede ir más allá de sus experiencias es lo que nos hace comprender y nos demuestra que la autoestima nunca va a depender de lo que nos haya sucedido o de lo que otras personas hagan o digan.
En realidad, la autoestima va a depender de lo que nosotros cultivemos y sobre todo de los ingredientes necesarios para poder sentirnos, para poder estar bien con nuestra propia persona. Y en algún programa hemos mencionado los grandes principios de la autoestima. El primero de ellos, valorarnos a nosotros mismos por el simple hecho de ser personas. Todos somos como personas iguales, creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un valor único, irrepetible. Valorarme a mí mismo por ser yo misma significa que mi autoestima está afincada en lo que soy, no en lo que tengo, no en las circunstancias de mi alrededor. Un segundo ingrediente es el respeto a nosotros mismos. El saber que soy una persona digna de respeto, pero que no me va a venir de afuera si no sé dármelo a mí misma, si no sé poner los límites para que mi persona no sea maltratada. Porque así como culpamos fácilmente a los demás por traspasar los límites del respeto, habría que cuestionarnos con frecuencia, queridísimos amigos, cuántas veces por no poner límites claros, somos nosotros mismos los que estamos permitiendo que traspasen esa línea. Si no sabemos respetar a nuestra propia persona, ¿por qué nos ha de sorprender que otros no lo hagan? Un ingrediente importantísimo en la construcción de esa autoestima es confiar en nosotros mismos. Y eso de la confianza es un tema profundo, porque confiar en mí misma no significa sentirme todóloga, con la capacidad de resolver todos los problemas míos y de los demás. Es más, hasta resolver los problemas del mundo. La confianza en uno mismo se centra en algunos elementos fundamentales de saber reconocer que en mí está la capacidad para atender mis problemas, en mí está la capacidad para poder responder a los retos que la vida me va presentando. Pero quiero reiterar que la autoestima nunca implica soberbias, implica realidades de consideración sobre quiénes somos, el respeto que nos debemos y la certeza de que en nosotros están todas las capacidades para poder resolver nuestra propia problemática, sea cual sea. Si el problema es nuestro, en nosotros está la capacidad para resolverlo. Sacar adelante nuestra propia vida independientemente de las circunstancias, de las pérdidas que hayamos padecido. Esto es parte de la sana confianza en nuestra propia persona. Habrá momentos en que la sabiduría de esa confianza nos puede bien aconsejar para pedir apoyo, para pedir consejo, pero independientemente de ello, somos nosotros en última instancia los que resolvemos nuestra propia situación de vida. Y tener la confianza de que podremos es parte vital de una sana autoestima. Y por último, dentro de estos grandes principios, está el aceptarnos a nosotros mismos. Decía el teólogo J.B. Metz que tal vez ese es el imperativo de la fe, el poder aceptar la humanidad que Dios mismo nos ha dado. Aceptarnos a nosotros mismos nunca significa que no habrá el deseo de cambio, de mejoría, que no puede existir en nosotros el afán por mejorar alguna circunstancia que definitivamente nos damos cuenta podría ser mejor. Pero de hecho nada podemos cambiar mientras no reconozcamos lo que sí está, lo que sí es. Aceptarnos a nosotros mismos nunca significa una pasividad de resignación, sino una determinación para quedarnos o movernos en otra dirección, dependiendo de cuán a gusto nos sentimos con lo que somos o cuánto más nos gustaría mejorar.
Como ya decíamos, los seres humanos nos debemos valorar por el simple hecho de ser seres humanos, no por características físicas y mucho menos por las posesiones materiales o también las posesiones intelectuales. Siempre hay que recordar que cada uno de nosotros es único, irrepetible. Y lo más importante, que cada uno de nosotros posee una misión que solo nosotros podemos realizar. Y esa misión, para ser realizable, requiere de que sepamos descubrir los dones, talentos, habilidades que Dios mismo nos ha dado. Pero es poco probable que lleguemos al descubrimiento de esa realidad si no sabemos valorarnos, si no sabemos reconocer que en nosotros existen, si no sabemos identificar esas capacidades o talentos. Muchos de nosotros vamos por la vida sintiéndonos incompletos, sintiendo que nunca se cristalizó lo que anhelábamos, y peor aún, sintiendo que nunca hemos sido capaces de dar una respuesta acertada a nuestras propias inquietudes. Por eso la pobre autoestima, la falta de autoestima, lleva a tantísimas personas al conflicto, no solo consigo mismas, sino también con los demás. Sanar la autoestima es importante, porque no podemos negar que tenemos influencias. Todos esos mensajes que hemos recibido desde muy temprana edad, lo que nos decía el abuelo, lo que nos decía el tío, la prima, tal vez unos años mayor. Esos mensajes en la mente de un niño pueden quedar firmemente grabados, porque en esa edad no sabemos distinguir entre el enojo que ha provocado el comentario y la realidad. Y pensamos que eso que el abuelo dijo, eres una tonta, nunca vas a salir de donde estás. Pensamos que eso es una realidad. No tenemos la capacidad de discernimiento para reconocer que lo dijo porque estaba enojado, porque le molestó que dejáramos la muñeca tirada en el lugar equivocado o el balón se hubiera acercado demasiado al preciosísimo jarrón de la abuela. En ese enojo, como todos como adultos lo sabemos, somos capaces de decir cosas que para nada reflejan la realidad, que son simplemente consecuencia de nuestro estado de ánimo. Pero esas influencias están ahí y debemos de tener cuidado con ellas, porque algunas se han convertido en creencias fijas. Aquello que me dijo el abuelo lo asumo como una verdad absoluta. Sanar, por lo tanto, nuestra autoestima es el primer punto de partida para que esa se edifique sobre ese centro luminoso que todos poseemos. Y más allá de sanarla, aprender a fortalecerla. Vamos pues, queridos amigos, lo que nos hace desde dentro crecer en nuestra autoestima y poder enfrentar los vientos fuertes que a veces soplan. Cimientos como la integridad personal, esa aceptación de nuestra propia persona, tener un propósito de vida. No hay cosa que pueda lastimar más nuestra autoimagen que no tener idea hacia dónde nos dirigimos, qué rumbo hemos de trazar para nosotros mismos. Reconocer que tan solo por ser personas merecemos respeto es, como ya decíamos, lo que nos ayuda a poner límites. Y esa confianza que constituye un eje primordial. Salgamos de ese trillado camino de pensar que por lo que nos ha sucedido, nuestra autoestima está determinada. Nuestra autoestima solo la determinamos nosotros. Para tener una buena autoestima, debemos creer en nosotros mismos, a pesar de los mensajes negativos que hayamos podido recibir. Aun cuando nos hayamos equivocado, cuando hayamos lastimado, herido a otra persona. Todos nos equivocamos, queridos amigos. Recordemos que lo que otros nos digan es el resultado de su propia percepción. En un momento en que puede esa percepción estar muy teñida por sus propias expectativas y
Como nosotros no cumplimos con esa expectativa, pues nos cae el baldazo de agua helada. O puede estar teñida, como decíamos al principio del programa, por su propia rabia. Recordemos que solo la gente que es humilde respecto a sus limitaciones, pues tiene el valor de corregir. Solo la gente buena se siente mal por haber lastimado a otros. Si tú a lo largo de tu camino llegas a sentirte un poco menos bien es que sí, le dije lo que no debería de haberle dicho, me da pena, me dejé llevar por la emoción del momento. Eso lo que está implicando es que eres una buena persona y por lo tanto te duele haber lastimado a otro. Pero en ningún momento eso implica que seas una mala persona. Eres un ser humano, con una fragilidad, con una capacidad de poderte equivocar como lo tenemos absolutamente todos. Podemos pensar que sería más fácil creer en nosotros mismos si tuviéramos el amor incondicional o el apoyo de otras personas, pero eso no es verdad. Creer en nuestra propia persona, independientemente de los mensajes que hayamos recibido. Y decíamos, podemos llegar a pensar que sería mucho más fácil creer en nosotros mismos si tuviéramos ese amor incondicional, ese apoyo permanente por parte de otras personas. O bien, si hubiéramos logrado todo lo que hemos querido. O algunos llegan a pensar que se puede creer en uno mismo si uno es rico, si es famoso, pero nada de esto es en el fondo verdad. Hay personas que gozan de la admiración generalizada, tienen riqueza y fama, y sin embargo, cada vez que se encuentran solos, pues necesitan el pericazo o la inyección para no sentirse tan tristes, decaídos y vacíos. Esto ya nos está dando una pauta de que las cosas de afuera no son las que nos garantizan sentirnos bien. De hecho, lo que se nos exige para lograr algo es que primero seamos capaces de creer en nosotros mismos, lo que requiere de creencias sanas, actitudes positivas, de una forma de pensar que nos ayude a apreciarnos como personas buenas y como personas capaces, dispuestas también a admitir el dolor, el fracaso. Que el dolor y el fracaso no nos derrumben ya implica que nuestra autoestima está siendo mucho más sana. Debemos de ser personas comprometidas con nosotros mismos en la búsqueda de la excelencia. Tenemos mucha mayor fortaleza cuando nos sentimos dignos de ser amados. Tenemos mucha mayor fortaleza cuando hemos superado obstáculos y no por eso se nos ha derrumbado la vida. El éxito, sin lugar a dudas, genera éxito. Mientras que esa expectativa de que seguro voy a fallar o de que aquel fracaso que tuve se vuelva a repetir, eso nos puede ir creando la sensación de que somos excesivamente frágiles. Y lo que va a generar en nosotros son sentimientos de ansiedad y muchas veces inclusive hasta de depresión. La pregunta es de dónde puede provenir la autoestima, la confianza en uno mismo. ¿Cómo es que aprendemos a amarnos a nosotros mismos cuando a veces sentimos que nadie más nos ha amado? ¿Cómo aprendemos a esperar el éxito cuando sentimos que hemos fracasado con frecuencia? Pues resulta obvio, sin lugar a dudas, queridos amigos, que la autoestima depende en gran parte de ingredientes que están más allá de los mensajes o el amor que alguien nos haya podido dar, que están más allá de la estabilidad o la inestabilidad de nuestra familia, que están más allá de los éxitos o los fracasos que hayamos ya experimentado. Uno de los factores más importantes que van definitivamente a influir en nuestra autoestima es nuestra manera de pensar. Cómo nos explicamos a nosotros mismos el por qué alcanzamos el éxito o por qué alcanzamos el fracaso. Y para esto hay que saber canalizar nuestro pensamiento. Sean cuales sean las circunstancias, todos tenemos dentro de nosotros esa luz, ese centro,
ese Dios que nos habita, que nos reconstruye una y otra vez. Nuestra tarea es saber redescubrirlo a cada paso, a través también de los valores, de los principios que le dan sentido a la vida y que son parte de esos cimientos indispensables para construir una buena autoimagen. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti, por supuesto, el más importante. Una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.